su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, hermanos, radioyentes, televidentes. Nuevamente estamos con ustedes en esta hora. Le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar a ustedes por medio de estos medios para que juntos podamos estudiar la lección que tiene que ver con la fecha 15 de enero. La lección número 2 que estamos estudiando con el título que se llama El plan de Dios para salvarnos. Y pues enviamos saludos a todos nuestros hermanos. Pastor, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, hermano. Gracias, muy amable. Tal vez corrigiendo un poquito, hermano Denis, es la lección 3. Lección 3. Sí, el plan de Dios para salvarnos. Y pues aprovecho aquí para saludar a toda nuestra audiencia y darles la bienvenida también a este estudio de escuela sabática que una vez nosotros lo compartimos, pues se vuelve, ya no controlamos hasta dónde llega, pero sí sabemos de que se va por todo el mundo. Amén. Y sabemos que ya son muchísimas las personas que están alimentándose con esta lección de escuela sabática por todos los Estados Unidos, en Amén. México, allá en El Salvador, en muchos países estamos llegando con estos estudios que esperamos sean de bendición porque son estudios de verdad presente. Amén. Así que vamos entonces de una vez, hermano Denis, ¿qué le parece si hace la oración? Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dios querido, gracias le damos en esta hora por el privilegio que nos da de poder, Señor, compartir su palabra bendita con cada uno de nuestros hermanos en este día. Rogamos la dirección suya de su Espíritu Santo para cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros, Señor, estudiando esta lección de escuela sabática. Permita, oh Dios, que sea para cada uno de nosotros una bendición grande poder conocer el plan de Dios de salvación para nosotros en esta tierra. Gracias, Señor, lo invitamos que se quede con nosotros en esta hora al empezar este estudio. Diríjanos entonces, lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente un plan aprobado. Amén. Hermano Denis, el hombre puede idear muchos planes para poder salvarse. Pero ¿cuántos de esos son aprobados por Dios? Uno. ¿En qué consiste ese plan que es aprobado por Dios, hermano Denis? Pues vamos a la Biblia para que allí se nos diga cuál es ese plan. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, 22. Vamos a encontrar ahí la respuesta a la pregunta que se nos hacía. ¿Cuál es entonces el elemento esencial en el plan de Dios de la redención y qué significa? Hebreos 9:22 dice así la palabra de Dios. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, hay un elemento esencial en el plan de la redención que lo hace que sea el único aprobado por Dios. Y el elemento es sangre. No puede haber perdón, no puede haber remisión si no hay derramamiento de sangre. Amén. El hombre se puede inventar muchos planes para salvarse, pero el único aprobado por Dios es el que va acompañado del derramamiento de la sangre. Un plan que Dios desde el mismo principio, cuando entró el pecado, lo estipuló que fuera así. Amén. Y también cuando ya saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, lo hace igual, que se mantenga siempre enfocado en ese plan, porque es el que Dios aprueba. Porque ¿qué dice Levítico 17:11? Muy bien, vamos a ver qué dice Levítico 17:11. Dice así. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
¿Qué le parece? Prácticamente en otra manera nos lo vuelve a decir de que debe ir acompañado de sangre el plan de salvación. Y es más, le agrega de que la vida dice, está en la sangre. Así que, hermanos, el plan de Dios para salvarnos, como dice el título de la semana, es un plan que fue revelado, como dije de la lección de ayer, pero que incluía el elemento esencial, como es el derramamiento de sangre. Amén. Llama la atención, hermano Denis, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Amén. Porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Amén. Prácticamente el pueblo de Israel, si Adán y Eva, desde el momento en que pecaron y vieron brotar la sangre de aquel animal inocente, y así sucesivamente lo siguieron haciendo, imagínese usted cuántos años tenía de práctica ya este plan de salvación que incluía el elemento esencial como es el derramamiento de la sangre. Y es más, en el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, que todos los días tenía que estarse haciendo ese sacrificio. Realmente, ¿por qué Dios quiso que fuera así? ¿Por qué Dios quiso que el hombre, cuantas veces pues quisiera la expiación de su pecado, tenía que derramar sangre de un animal inocente? ¿Qué es lo que Dios quería? Impresionar o impregnar en la mente del pecador. Bueno, leamos la nota porque aquí creo que nos va a ayudar a entender mejor. Exactamente. Sí, dice así: Cristo fue el Cordero muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha sido un misterio el que se necesitaran tantas ofrendas de sacrificio en la antigua dispensación. El por qué tantas víctimas sangrantes fueron llevadas al altar, pero la gran verdad que debía mantenerse delante de los hombres e imprimirse en su mente y corazón era esta: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Interesante. O sea que el hecho de ver durante tantos años tantas ofrendas de sacrificio hechas en la mañana, en la tarde o en todo momento que se requiriera, el hecho de ver tanto eso no tenía más que el propósito de impregnar en la mente de que no hay perdón si no hay remisión, perdón, si no hay derramamiento de sangre. En cada sacrificio sangrante estaba simbolizado el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, igualmente derramando sangre. Es interesante, pastor, imagínese, como usted acaba de decir, cuántos animalitos eran sacrificados. Así es. En los 300, no eran 365, sino 360. Exacto. En ese tiempo, ¿verdad? Porque iban de 30 a 30 cada mes. Imagínese cuántos serían las personas que llevaban esos corderitos, animalitos inocentes. Y dice que quería que estuviera impregnada en la mente de las del pueblo para representar al verdadero Cordero que iba a ser Cristo Jesús. Amén. Se estaba haciendo un anticipo. Exacto. Se lo estaba presentando que mediante Jesús, el verdadero Cordero, como dice la Escritura, que solamente sería una vez sacrificado por todos nosotros. Así es. Y bueno, es lamentable que el hombre haya sido tan necio y se haya resistido a querer aceptar ese plan, porque lamentablemente la Biblia registra, hermano Denis, de que hubo, y lo hay también ahora, hombres que se resisten a aceptar el plan de Dios. Un típico ejemplo lo tenemos en Caín.
que no quiso aceptar ese plan de salvación que llevaba el elemento del derramamiento de la sangre. Leamos lo que dice de Caín en Génesis 4, del 3 al 5. Dice así Génesis 4, 3 a 5, dice así la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí está la respuesta. ¿Por qué razón Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Abel llevó lo que Dios pedía, y Caín llevó lo que él supuestamente en su necedad, en su terquedad, él llevó frutas. Dios no estaba pidiendo eso, estaba pidiendo, dice, ¿qué cosa? Ya lo había dicho, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Ahí vemos entonces que el Señor dice sangre, sin derramamiento de sangre. Pero aquí vemos a este muchacho llevando lo que él quería llevar, su capricho, lo que Dios no había pedido. Abel estaba siguiendo el plan de Dios para salvarse. Amén. En cambio, Caín estaba siguiendo su propio plan. Así es. Y esta lección nos está diciendo que solo hay un plan aprobado por Dios, y es el que siguió Abel. Amén. Que incluía el derramamiento de la sangre. Yo quiero leer algo aquí de la Biblia de estudio, hermano Denis, que son comentarios que la hermana Elena White hace en relación con estos temas. Ella dice: la ofrenda debe ser, dice, rociada con sangre. Amén. En cada ofrenda para Dios hemos de reconocer aquella gran dádiva, la única que puede hacer aceptable nuestro servicio para Él. Amén. Cuando Abel ofreció los primogénitos del rebaño, reconoció a Dios no solo como el dador de sus bendiciones temporales, sino también como el dador del Salvador. Amén. Tremendo. Amén. Él reconoció en aquel sacrificio de los primogénitos que Dios también era el que iba a dar al Salvador. La ofrenda de Abel, dice, fue la más escogida que pudiera presentar, pues era lo que pedía el Señor específicamente. Pero Caín solo trajo de los frutos de la tierra, y su ofrenda no fue aceptada por el Señor. ¿Por qué? Porque no fue expresada fe en Cristo. No expresaba fe en Cristo. Todas nuestras ofrendas deben estar rociadas con la sangre de la expiación, siendo la posesión comprada por el Hijo de Dios. Hemos de dar al Señor nuestras propias vidas individuales. Amén. Qué interesante comentario el que hace esta sierva en relación con Caín y Abel. Ahora dice la palabra de Dios de que miró con desagrado la ofrenda de Caín. Pues este comentario dice en esta Biblia: el Señor vio la ira de Caín y vio que había decaído su semblante. Y así, dice, se revela cuán de cerca toma nota el Señor de cada acción, de todos los intentos y propósitos. Sí, aún de la expresión del rostro. Tremendo. A veces uno piensa de que tal vez solo las palabras o las acciones, aún las caras que hacemos, Dios las nota. Exactamente. Tiene que ver miró, dice, la expresión del rostro que no le había gustado. Y dice esta sierva: todo el Señor, dice, toma nota, aún las expresiones del rostro. Esto, dice, aunque el hombre no diga nada, expresa su negativa de seguir en el camino de Dios y cumplir con la voluntad divina. Bien podría preguntaros el Señor, cuando no podáis seguir los impulsos de vuestro propio corazón rebelde, y cuando estéis obligados a no realizar vuestra propia voluntad inicua y no santificada. Bien podría el Señor preguntarnos hoy: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Tales manifestaciones revelan que los hombres se irritan porque no pueden proceder de acuerdo con las artes y los ardides de Satanás, y tan solo pueden manifestar
un espíritu similar al de Caín. Exactamente. Tremendo. Mire, pastor, usted se ha dado cuenta, y también nuestros hermanos radioyentes y televidentes, rápido se denota de una persona en el semblante. Uno bien rápido dice, no, esa persona tiene problemas, esa persona está enojada, o estamos en una reunión y hacemos una mirada y ahí denotamos qué es lo que en realidad nosotros estamos expresando, sin palabras, como dice la palabra de Dios. Ahí está diciendo. Y hay otra nota más acá, mire, pastor, en la lección dice, la vamos a leer. Caín y Abel, dice, sabían, esto es interesante, Caín y Abel sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien, dice, estas representaban. Y agrega, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de él para obtener perdón. Pero ¿quién reconoció nada más ahí eso? Solamente lo reconoció, pues llevó lo que Dios pedía era Abel. Caín no. ¿Sabe que uno bien pudiera decir, pobrecito Caín, cómo escogió lo mejor de sus frutos? Cómo él, pues, escogió pues las mejores verduras, las mejores, no sé, lo mejor del campo, y se lo lleva al Señor. Uno bien pudiera decir, sin saber, ¿verdad? Pobrecito, y cómo el Señor se lo rechazó. Pero como dice aquí esta nota, que es del espíritu de profecía, él ya sabía. Exacto. Él ya sabía mediante cuáles ofrendas él podía expresar su fe en el Salvador. Amén. Y simplemente no quiso expresar fe y llevó lo que él quería. El plan de Caín para salvarse no era el que Dios aprobaba, y por eso Dios se lo rechazó. Un solo plan es el aprobado, dice la lección, y es el que va acompañado del derramamiento de sangre inocente por el culpable. Tremendo. Caín lo sabía. Caín lo sabía, y bien podría haberlo hecho, y simplemente no quiso. Bueno, dice, sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos tenían que mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Pero además de eso debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Pero en este caso no era una ofrenda de agradecimiento, era una ofrenda de sacrificio. Era una ofrenda donde se manifestaba la fe en el Salvador prometido. Exacto. Es decir, aquí me queda bien claro a mí, yo no voy a ir al Señor como yo pienso, yo creo que eso es lo que muchos dicen, no, es que lo que importa es el corazón, no, es que lo que importa, no. Lo que aquí está es específico, el Señor está diciendo exactamente qué es lo que pide, y solamente a aquellos que hacen lo que Dios pide, a esos, dice la palabra de Dios, son los que reciben la bendición de Dios. En este caso, ¿quién recibe la bendición nada más? Abel. Solo Abel, porque Abel llevó lo que Dios estaba pidiendo. Y eso es lo que pide el Señor de nosotros también. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos pide? Que le obedezcamos y hagamos su voluntad. Bueno, al ver Dios de que que Caín no quiso aceptar su plan, pues Dios tuvo que hablar. Exacto. Tuvo que decirle sobre el plan divino. Y bueno, veamos la respuesta de Caín. Aquí está en Génesis 4, 6 al 8. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín, pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué trágico! ¿Por qué le mató? Por no seguir el plan de salvación de Dios. Mire qué tremendo el conflicto. El conflicto entre hacer la voluntad de Dios, o entre el que hace la voluntad de Dios y el que no la hace. El que no hace la voluntad de Dios le dio de matar a su hermano. Dice aquí esta lección, este comentario: era inevitable la contienda.
Inevitable. No podía haber armonía entre los dos hermanos y era inevitable la contienda. Abel no podía condescender con Caín sin ser culpable de desobedecer, sin ser culpable de desobediencia a las órdenes específicas de Dios. Caín, lleno de desconfianza y furor. Satanás es el padre de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Llenó a Caín con desconfianza y furor contra su inocente hermano y contra Dios, porque su sacrificio fue rehusado y fue aceptado el de Abel, y así asesinó a su hermano en su insano furor. Qué terrible. Es lamentable cómo el no aceptar el plan de Dios para salvarse lo llevó hasta cometer asesinato contra su hermano. Y aquí, pastor, aquí me viene a mí a la mente cuántas personas había en ese tiempo. Podemos decir, ¿cuántos había? En ese momento ahí estaban dos. Exacto. Y mira el conflicto que se lleva a cabo aquí, un crimen, un asesinato. Ya había pasado el primer asesinato porque ya estaban en manos de Satanás. Satanás había destruido la primer pareja, los había sacado de donde estaba en aquel feliz Edén. Y miren las consecuencias del pecado, a donde ahora hay un asesinato aquí. Caín se convirtió en un asesino matando a su hermano Abel. Vamos a leerla tota. Sí, claro, adelante. Dice, Caín pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se avendría a su procedimiento. ¡Qué error! ¡Qué tremendo! Imagínense. Dice, Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo. Pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado del Edén. Mira dónde se estaba yendo el pensamiento de este muchacho. Y luego dice, la idea de conservar ese pecado siempre ante la mente y ofrecer la sangre del cordero inmolado como una confesión de la dependencia de un poder ajeno a sí mismo era una tortura para el soberbio espíritu de Caín. Tremendo. La idea de conservar ese pecado siempre ante la mente y ofrecer la sangre del cordero inmolado como una confesión de la dependencia de un poder ajeno a sí mismo era una tortura para el soberbio espíritu de Caín. Soberbio. Sí. Se entró en una soberbia. Pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor tenía que aceptárselos. Qué triste es cuando el ser humano cree que lo que él hace, lo que él piensa, Dios de todas maneras, como es amor, se lo va a aceptar. Se lo va a aceptar. Sin tomar en cuenta que la palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caín pensaba que sus planes eran mejores que el plan de Dios. Y la lección de ahora nos ha enseñado, hermanos, que el único plan de salvación y de redención que Dios aprueba es el acompañado de sangre inocente en lugar del culpable. Amén. Bueno, esta sangre inocente que el Señor estipulaba que derramara aquel animalito que era muerto inocentemente, esa sangre era símbolo de la sangre que un día sería derramada por toda la raza humana, como Amén. es la sangre de Cristo. De Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios Claro que por sí. su plan de redención y a pedirle que nos mantengamos siempre en él. Amén. Querido Padre Celestial, qué triste que Caín haya escogido para salvarse su propio plan y lamentablemente eso lo ha llevado a la perdición. Hoy te rogamos que nos ayudes Amén. para ser como Abel, Amén. que sigue tus instrucciones y que hace lo que tú mandas. Amén. Señor, ayúdanos a mantenernos en el único plan aprobado, el cual ha sido el del derramamiento de sangre para el perdón de nuestros Amén. pecados. Ayúdanos siempre, Señor, a apreciar Sí, Señor. y a valorar la sangre de Jesucristo. Amén. Gracias por esta lección. Ayúdanos a no ser como Caín, sino a ser como Abel. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.